Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en particular caída libre. Un chico deja caer piedritas desde el balcón de su casa. El portero, que está en la vereda, observa que una de las piedras tarda 0,2 segundos en pasar frente a la puerta de entrada, que tiene 2 metros de altura. Con esta información, hallar a qué altura del piso parten las piedritas. Sugerencia: tomar un sistema de referencia con origen en el borde superior de la puerta. No le vamos a hacer caso a esa sugerencia que incorpora el enunciado y después te voy a explicar por qué. Todo ejercicio de cinemática arranca con un esquema. Acá tenés el esquema. Esto es viejo, lo tenía de hace 1000 años. Son los dibujos que yo hago en el pizarrón cuando doy clases presenciales. Tiene muchos chiches, pero lo importante es que aparece la trayectoria del móvil, en este caso una piedrita, y sobre la trayectoria se indican 3 puntos que son los puntos importantes, los eventos salientes en este movimiento. La partida de las piedritas a una altura que desconocemos, el borde superior de la puerta a 2 metros del piso y el piso. Lo llamé 0, S por superior, borde superior de la puerta, y P por piso. Y también está indicado el sistema de referencia que voy a utilizar, que me parece es el que utilizaría cualquier estudiante primerizo, el más natural, el más lógico. El enunciado habla de alturas medidas desde el piso, entonces voy a poner el 0 de las posiciones en el piso y un sistema de referencia que apunta hacia arriba. Entonces, fíjate, las características cinemáticas de cada punto ya tienen su nombre en forma automática. T sub 0, I sub 0, B sub 0, T sub S, y así. Es automático. Lo interesante es que voy a tomar el 0 de los tiempos en la partida de las piedritas. O sea, T sub S igual a 0 segundos. Y el 0 de las posiciones en el piso, a donde llegan las piedritas. Entonces, ¿qué nos queda? T sub 0, 0 segundos. I sub 0 lo desconocemos, es la pregunta del enunciado. B sub 0, 0 metros sobre segundo, porque desde esa posición parten las piedritas. El niño no las arroja con una velocidad, las suelta. En el borde superior de la puerta, T sub S, lo desconozco. No sé cuándo pasan las piedritas por esa posición. Lo que sé es que tardan 0,2 segundos en recorrer todo el alto de la puerta. I sub S sí lo conozco, porque medido desde el piso, el alto de la puerta son 2 metros. Y B sub S lo desconozco. T sub P, el instante en que las piedras llegan al piso, también lo desconozco, pero sé que vale 0,2 segundos más que T sub S. Fíjate lo que dice el enunciado: tarda 0,2 segundos en pasar frente a la puerta. Así que ponele, si el instante en que pasa por el borde superior fuese 8 segundos, llega al piso en el instante 8,02 segundos. Ese es el dato del enunciado, que no siempre es fácil de interpretar. I sub P vale 0 metro, estamos en el piso, y B sub P lo desconozco. Este es un esquema completo. Ahora tenemos una herramienta importantísima para realizar la cinemática.
Porque hacer la cinemática, ¿qué significa? Armar las ecuaciones horarias. Y para armar las ecuaciones horarias tenemos que tener los modelos. Y en los modelos reemplazar las constantes, que son las que te consigné en azul. Acá tenés los modelos, las constantes en azul y las variables en rojo. Con el globito superior armamos las ecuaciones que describen el movimiento de las piedras y nos quedan así. I, o sea, cualquier altura, igual a I sub 0, que desconocemos, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por T al cuadrado. Con un sistema de referencia que apunta hacia arriba, la aceleración de caída vale menos 10 y un medio de menos 10 es menos 5. La segunda ecuación dirá V igual a menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por T. En este ejercicio, el enunciado nada nos dice ni nos pide sobre las velocidades de la piedrita. Así que a la segunda ecuación le podemos dar un descanso. Vamos a trabajar solamente con la primera ecuación. Y le vamos a pedir que hable de los puntos de interés, o sea, el borde superior de la puerta S y el piso P. Hablando de S, 2 metros igual a I sub 0 menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por T sub S al cuadrado. Y si habla del piso, va a decir 0 metros igual a I sub 0 menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por T sub S más 0,2 segundos, todo eso al cuadrado. Y como en todo ejercicio de cinemática, hemos arribado a un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas. 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Por lo tanto, acá termina la física del ejercicio. El resto es álgebra. Te reconozco que es un álgebra un poco pesada, un poco elaborada, pero vos tenés que ser consciente de este límite en el que ya resolviste el ejercicio. Para el resto podrás tardar 15 minutos, media hora, 2 horas, no importa. Es álgebra, no es física. Y así se aprende el álgebra, probando, ensayando, practicando. Por supuesto, en No Me Salen resolvemos también el álgebra. Yo voy a proponer un camino, hay 839 caminos diferentes, y este es el que se me ocurrió a mí. Voy a trabajar con la segunda ecuación, la que habla del punto P. Y lo primero que hago es desarrollar ese binomio. Recordá que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del último término. Entonces me queda así. 0 igual I sub 0 menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por T sub S al cuadrado más T sub S por 0,4 segundos más 0,04 segundos. Dificilísimo, terrible. Ahora lo que hago es distribuir el coeficiente 5 metros sobre segundo al cuadrado en esos 3 términos que hay dentro del paréntesis. Y me queda 0 metros igual I sub 0 menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por T sub S al cuadrado menos 2 metros sobre segundos por T sub S menos 0,2 metros. A esa ecuación la voy a llamar 3. ¿Cómo sigue el desarrollo algebraico? Voy a restar la ecuación 1, que todavía no la usé, con la ecuación 3. Entonces fíjate, 2 metros menos 0 metro es 2 metros. Igual. El término cuadrático aparece en las dos ecuaciones, se cancela. La despejo y me da 0,9 segundos. Con ese dato voy a las dos ecuaciones para averiguar I sub 0. En las dos tiene que dar lo mismo, pero lo uso para resguardarme, para saber que hice las cosas bien. Y en ambas me da lo mismo. I sub 0 igual
6,05 metros. Esa es la altura desde donde son soltadas las piedritas. La sugerencia que hacía el enunciado consistía en que con un sistema de referencia como el enunciado propone, el álgebra que nos tocaba resolver era mucho más sencilla. Pero ¿a quién se le podría ocurrir utilizar ese sistema? Es rebuscado. Yo prefiero utilizar el sistema más natural y el que se te ocurra a vos y aplicar este método de resolución que es automático, mecánico y que siempre desemboca en un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas. Descreo de los planteos ingeniosos, con trucos o con fórmulas. Me importa que aprendas un método que te enseñe a usar las ecuaciones horarias. Espero que te haya servido, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.